Bueno, hablábamos del escandalillo ese que ha habido estos días de la... ¿El qué? El escandalillo. Escandalillo. Bueno. De la renuncia del viceministro Soleil, que hizo de enviado en Soleil del circo. Del circo Soleil, que fue enviado como maromero, que lo manejaban entonces, en ese caso, para seguir con la imagen del circo, ¿verdad? A enviar una amenaza. La señora dicho por la procuradora, una amenaza. Cuando aquí se hace una amenaza, solo ciertos funcionarios delictivos hacen eso. Delincuentes, sicarios, funcionarios delictivos, etcétera. o delincuentes, porque bueno, habría que ver si son sicarios políticos, en el buen sentido de la palabra, digamos, metafóricamente hablando. Metafóricamente hablando. Voy a hacer un simple... Pero si así actuó, es terrible. Claro, pues claro. Y además, por rango, usted, Álvaro, que conoce esto de protocolo, como yo aprendí durante 2 años, a nivel de protocolo, el procurador, para una cosa como esa que se le está pidiendo, se la pide el ministro o el presidente de la República. Claro. No se la pide el viceministro. No. Solo se la podría pedir el viceministro si el viceministro es autorizado para comunicar la orden del ministro. Porque actuó como un correveidile. Exactamente. Eso es, tan pobre como eso. Ahora, pero oíme, hay una cosa de ver. Iba con el rango de viceministro, iba a pedir la renuncia. ¿Cómo se llama el que toca? Oíme, me dio un calificativo. No, es que es donde se ponen las cosas para arreglarse. No, la fobia, ser tocado tiene un nombre. Sí. Anfasfobia, eso. No, ya se me olvidó. Hoy me lo mencionaste. Sí. Oíme, no, de veras, es interesante una cosa. Yo siempre me he preocupado por observar a las personas, dicen ahora que es una ciencia, su lenguaje corporal. Es importantísimo, uno nota enseguida cuando alguien está bateando o pegando una mentira, mejor no digo como le dicen al señor la señora procuradora definitivamente no mintió. Es que fue muy evidente en sus reacciones, no se contradijo en nada, aclaró conceptos. Fue muy natural. Muy natural, exactamente, muy natural. En cambio, la otra exposición fue una lectura mala, porque lo leyó mal, se le enredó la lengua o se le enredó la lengua. Se le trabó la lengua o la lengua se le traba. Y habrá escrito el texto que leyó. Y la pregunta, bueno, supongo, y las preguntas pocas que se le hicieron, no las contestó. No las contestó, yo tengo mi verdad. Vamos a ver mañana. Por dicho que no dijo que era la verdad luterana divina. Sí. Indiscutible. Pero ve, citó una ahora lo entiendo. Es decir, ahora lo entiendo. Si es que habló entonces como obispo, tiene que ser admitida su verdad. Claro. No pueden mentir. Yo no sé es palabra de Dios casi. Yo no sé si en la iglesia luterana los infalibles son los obispos, sino el papa, porque no tienen. Pero como es la máxima jerarquía, son infalibles. Sí, claro. Y son inflables. Ahora sí estamos oídos con un ministro que es palabra de Dios. Palabra de Dios. Sí. Amén. No, yo lo que pasa es que estos días... Citó una serie de santos católicos. Santa Teresa de Jesús, citó a varios, San Agustín. ¿A Santa Claus? No, San Agustín. Citó a varios repitiendo ciertas frases que se ve que leyó. Tal vez a San Agustín recordando aquella obra de la ciudad de Dios y la ciudad del diablo. Para hablar del poder medieval, donde la iglesia mandaba. Claro que mandaba. Y sigue mandando. No, ya no. No sabemos si a Luis Guillermo lo manda la iglesia luterana. Bueno. Pero, yo no digo la iglesia luterana porque me acuerdo de Roberto Fernández lo que decía. Yo sé lo que decía, pero no lo puedo repetir. No se puede decir. Bueno. No se puede. Bueno, Martín Lutero era un señor. Claro, puchica. Además, el planteamiento tan valiente frente a una Roma corrupta. Frente a la corrupción. Claro, hombre, claro que fue un señor. Lo que pasa es que... Y en decir la verdad.
seguirle los pasos a un señor. El problema estaría ahí. Sí, seguirle los pasos a un señor es más difícil que seguírselas a un pachuco. Mucho más difícil, porque por cualquier cosita que te equivoques ya no sos señor. Ahora, una pregunta que yo me hago es si existe una definición o una cláusula en las reglas internacionales sobre el buen gobierno que establece cuántas metidas de pata se le permiten a un ministro antes de echarlo. 5. Pues entonces, como ya hace rato yo no he echado, No, le falta una. No, le falta una, exactamente. Una pública. Sí. Qué pena, ¿verdad? El Yo problema no no es sé. ese, el problema es que también cuántas veces el presidente de la República tiene que defender a sus ministros cuando los ministros no lo defienden a él. Eso Cuando es lo increíble. enredan. más Ah, bien. y lo enredan. Y no solo eso, sino que obligan a que la vicepresidenta tenga que desmentir también Bueno, y hasta eso. corregir al propio ministro de la presidencia. Bueno, eso. Porque la presidenta, hay que decirlo, tiene aguas. Sí. Dicen que tienen aguas largas Y pantalones. y también. pantalones además. Sí, señor. Y al yo otro sab- le falta algo. No, Yo no sé. pero fue extraordinario eso, por cierto, que de pronto viniera él, le hiciera una afirmación enfática en el sentido de que cierta cosa no se estaba haciendo, no iba a ser prioritaria, y que el presidente y la vicepresidenta y la presidenta en ejercicio le tuvieran que decir, no, perdón. Corregir la plana, Sí, enmendar la plana. una enmendada de plana como esa es como para que renuncie. Es que yo creo que es que, o sea, sé lo que pasó, que en el Viernes Negro pasado estuvo muy barata la caradura y todo el mundo compró mucho. Pues que ya hay Pero un es problema que- que además de cara dura, falta de esencia, dignidad y decoro en la persona. Por supuesto, Me parece a mí. Con el daño que le está haciendo Melvin Jiménez a Luis Guillermo, si Por- fuera amigo de Luis Guillermo, habría renunciado hace rato. Por eso es que Liberación está tan tranquilo en la asamblea que inició allí. Hoy, por cierto, Sí. en las entrevistas había una muchacha que dijo que en el pasado eso era muy frecuente, que tal. Le decía yo a Fernando, yo no sé cuán frecuente, pero yo nunca vi ese tipo de actitudes, de ir a ofrecer, jamás lo vi. Y tengo 1000 años de Fíjate de que estar en la me política. contaban que hasta Víctor Ramírez ya dijo que había que hacer algo, ¿no? Algo así. Sí. Y ya para eso hace falta. No, Ya el hay que gobierno poner los pies sobre el suelo. ¿Cómo fue que dijo? Bajar de Que nivel. torta, como eso, algo así. Esto es serio. No, Hay- pero- Anoche yo apagué el televisor porque ya de día aquello. yo ni vi el programa nuestro por estar clavado viendo estas. ¿Te perdiste el programa nuestro? Sí. ¿Cómo fue Qué posible? buena. No, pero lo vi. Por cierto, hablando de brujas raras, Brujas. no, de veras, en serio, hay un recado muy bonito de un fan de nuestro. un amigo nuestro, de Víctor Pérez. Ajá. ¿Usted no lo vio? ¿Cuál es No, el no, recado? ¿qué dice? Es que, oyéndolos hablar de Limber, Ah, sí. que cuenta una cosa muy interesante. Una anécdota. pues. Sí, claro. Pero Un gran jurista, Víctor el Pérez. papá, Sí, el papá de Director él, de la don revista don Judicial. Guillermo, que en este momento tiene 99 años, don Guillermo, es de la abuela. Sí. Resulta que cuenta que tenía él 13 años Sí. cuando fue a la casa del abuelo, ¿va? Del abuelo. Que era ahí en la sabana, al lado del hangarcito donde guardaban los aviones, Los aviones colorados. los avioncitos. Y que una noche apareció un macho, como le decían, toca la puerta, altísimo el hombre, y les pidió si le podía dar un cafecito. Y se sentaron a tomar café y era Limber. Dice que el señor le cuenta que toda la noche Limber iba a acariciar no fueron muchas las que estuvo, pero iba a acariciar el avión. El avión. Vea que- Y envía una serie de fotos muy lindas de la Sí, época, sí. verdaderamente, sobre la estancia de Limber en Costa Rica. Sí, Pero qué ¿verdad? bonita Incluso hasta hay anécdota una esa. Sí, lista claro, yo Sí, me regaló un decía- cafecito. Sí. Se lo dijo en inglés, supongo. Supongo. Sí, bueno. claro. Pero suena parecido. Pero Would you es be muy so lindo kind porque- to give me a little coffee? Porque eso revela, bueno, en primer lugar, las condiciones en que él hacía esa gira, porque iba a cuidar su avioncito, ¿verdad? Claro, Como acariciarlo. carajillo cuida su Pero bicicleta. andaba Sí. sin mecánicos.
Sí, sí, sí. Ahora Llegó todos los solo. aeropuertos tienen Llegó un solo. taller mecánico. Sí, para claro, cualquier claro, imagínate. asunto. Es más, En las esa primeras época eran fotos. ellos aviadores y mecánicos. Sí, las primeras fotos de aquí, él está con la gorra, así, ¿verdad? Y los anteojos esos de... En el banco no lo habrían dejado entrar. ¿A dónde? En la En la librería. librería. Ya quitaron Ya eso. quitaron eso, Y ya. yo protesté, porque no me creía. Había una librería donde no dejaban entrar los La caballeros con internacional, sombrero. con sombrero. Pero ya, Bueno, este me lo contó. Entonces yo fui cerquita de la casa y dije, ¿cómo? Y fui con el sombrero. Pues, ¿cómo que aquí no dejan entrar con sombrero? Ese es un cuento que no sé qué. Le digo, no, digo fulano de tal. No, pase adelante, no se preocupe. Bueno. pero es cierto. Y quitaron la norma. A un escritor, amigo mío, en la feria del libro, lo pusieron aprieto porque él es de Guanacaste, empecemos. Y entonces, claro, Tiene que su protegerse. distintivo es el sombrero. Un chonete. No, chonete, exactamente. Él no usa chonete. sombrero chonete. guanacasteco. El sombrero guanacasteco. Que es diferente. Y entonces, Es pero, de bueno, lona, ¿no? pero además, digo yo, Y eso lo cogieron de los trabajadores de la zona sur. Los nicaragüenses que venían usaban ese sombrero de lona porque bebían agua y todo, tiene ciertas virtudes. Y en Guanacaste usaban el sombrero alón. pero a mí, Y después cambiaron. no sé dónde vi yo, me contaron la historia de que el sombrero este de lona no lo inventaron, pero lo introdujeron en Costa Rica, en San Carlos, Lalo la lona. una familia que por alguna razón disponía de material De lona. de lona y entonces decidió y pegó bien para las condiciones. Tienen que haber sido los Rojas que empezaron a colonizar esa zona y que tenían Puede plata. ser, sí. Y que tenían plata. Puede ser, y entonces Pero yo me acuerdo Parientes. desde mi hermana se casó con Jorge Ash, que era mandador en aquel entonces, y estaban comenzando, se acababa de salir de Limón hacia la zona sur, y recuerdo que todos los trabajadores usaban el chonete ese. Chonete. Ese chonete. Y entonces me acuerdo de alguien que me explicó que es que lo usaban para beber agua, porque era impermeable, y tenía una serie de virtudes, ¿no? En fin, no sé, la verdad que hasta ahí llegué, mi conocimiento hasta ahí llegó. Ese chonete generó en Alajuela una industria, pero era diferente, era de sombreros de caqui. Esa era la de Roberto Escalante, que tenía la fábrica de sombreros en Alajuela. No, pero es que yo estoy hablando de confección artesanal, había varios. Ya. Eran unos sombreros hechos de tela, esa tela caqui, que le llamaban caqui. Eso requería que entonces el ala fuera cosida pacientemente por las costureras y costureros, dándole vuelta, como haciendo un disco, parecía como que estaban haciendo un disco. Sí, yo me acuerdo de esos sombreros Sí, de caqui. Caqui. Claro, y los estudiantes los usábamos. Antes Antes del otro, porque el otro no lo conocíamos de aquí en San José. Pero era una industria alajuelense. No, sí, pero no sabía. Y yo me acuerdo. Muy bien, sí, claro. Yo me acuerdo perfectamente de esos sombreros de caqui. Era ala grande, ala corriente. Aquí en una época era usual usar el sombrero más masivamente. Sí, claro. Después se dejó. Y Es después que- solo alguna gente lo usaba, como Rafael Obregón. Sí. Usaba su sombrerillo por ahí. Bueno, pero seguro porque empezaron Óyeme. a hacer las casas con alero. Había una Después costumbre de- muy interesante que los padres, yo recuerdo a mi papá, que a Carlos Manuel, mi hermano, cuando cumplió 21 años, le regaló un sombrero y le dijo, use el sombrero. Y yo lo usé recién cumplido los 21, después me lo quité y después volví a usarlo. Pero sí había la costumbre porque nuestra, es decir, la generación anterior a la nuestra usaba sombrero, mi papá usó sombrero permanentemente. Y ahora se ha puesto como de moda otra vez. Sí. Hay algunos profesores en la universidad que yo he visto con sombrero. Sí. Pero generalmente son sombreros con el ala pequeña, ¿verdad? Con la ala pequeña, Sí, sí, pero sí. tienden a ser como un Como distintivo. ese. Y a veces uno podría pensar que hoy también se puede usar el sombrero por protección. Digamos que la cultura y la educación hoy
conducen a que uno no se va a estar asoleando mucho. Sí, Entonces, sí, claro. calvos, así como yo, pues deberíamos usar sombrero, o una boina, o una gorra, en fin, lo que sea. Pero se ha ido desarrollando más esa cultura. Y uno ve hasta gente más joven usando sombrero. Sí, sí. Y se ve elegante, ¿verdad? Sí, es un... Sí, es posible. Otón Solís usa sombrero Sí, con frecuencia. sí, casi todo el ¿Quién más tiempo. usa? Que yo recuerde así. Me parece que el presidente de la República... Beto usaba- Cañas Beto usaba Cañas. sombrero, sí, bueno, era de la generación esa que usó siempre sombrero. La generación antes de la mía, que andaba siempre con sombrero. Rodrigo Facio usaba sombrero. Todo ese grupo de profesores míos de esa época usaban sombrero. Fernando Lara, todos esos, era derecho administrativo. En cambio, la boina aquí no se usa, No, No. ¿verdad? No la boina vasca. se ha usado. Ni siquiera en época de juventud yo tenía una boina y a veces la usaba, pero era más que todo Decían una que cosa ahí como secundaria, ¿no? en mi época se pusieron de moda los dramamínimos. ¿Los qué? Dramamínimos, así se llamaban. Entonces dice, sube el telón, Claro. aparece un nabo tirado así en el suelo. ¿Cómo? Nabo. Baja el telón. Segundo acto, sube el telón. Aparece una boina vasca así en otro lado. Tercer acto, aparece el león de la Metro Goldwyn Mayer. Pero lo pusiste en orden diferente. No, bueno, es igual. ¿Cómo se llama la obra? Napoleón Bonaparte. El león venía segundo. ¿Vos sí la conocías? Sí, Ah, bueno. pero Napoleón Bonaparte. esos son de los que en la escuela me contaban. Sí, que era de esa época. Los famosos dramamínimos. En Colombia, la primera vez que yo estuve en la embajada, en la época de Rojas Pinilla, el Partido Liberal era tremendo y sacaba unos cortos en la televisión que estaba y era incipiente, era en negro y blanco. Y entonces sacaban a Rojas Pinilla y hacía ¡pum! Lo volvían a sacar y entonces ponía, el general hace sí, no. Tremendo, qué horror. El general hace sí, no. Vos te has enterado, y es que esto lo acabo de oír, de que el ejército le jaló el aire a Maduro, que le dijo que si seguía, que le daban no sé cuánto tiempo, porque si no... De la información que yo tengo de Venezuela, es una información de que el ejército está dividido en 4 fracciones. Bueno. ¿Verdad? Ya es bastante. Sí, claro. Una la controla Maduro, Sí. una la controla Diosdado Cabello, otra es un grupo que se llama el 4F y otro grupo, ¿verdad? Y que el 4F es como el grupo de transición. Ajá. Es un grupo de militares muy importantes que están propiciando una transición entre el Maduro y el postmadurismo en la eventualidad de que Maduro pueda dejar Cabello el es militar. de que pueda dejar el gobierno, ¿verdad? Eso es la situación que hay. Es una situación muy compleja, muy difícil y que el punto, digamos, de donde se va a poner más aguda la situación probablemente sea alrededor de finales de marzo y hasta mayo, más o menos, porque es cuando el precio del barril de petróleo va a empezar a tener el efecto en Venezuela más violento, porque el petróleo se compra hoy A 46. a 46, 42 dólares, no importa, pero se termina pagando como entre mes y medio, 2 meses. Claro. Mientras se hacen las facturas, y mientras se mandan las cartas de crédito, mientras se lleva el petróleo al otro lado, mientras se verifica la calidad, mientras todo eso, y mientras el transporte, que puede durar desde 8 días hasta 15 días, según sea Estados Unidos o China, lo que sea. Entonces, todo eso atrasa mucho. Y el presupuesto nacional de Venezuela este año está calculado sobre 60 dólares el barril, y está en 42, y se presume que puede llegar hasta 35, y los datos de la WET, no sé cuánto otra que se llama una empresa experta en petróleo, dice que podría llegar a caer hasta 20.
Supongamos que sea $35 lo que pueda llegar a caer en las próximas semanas. Cuando eso se empiece a pagar en Venezuela, que va a ser como entre mes y medio, 2 meses, eso va a ser una inundación, ni siquiera va a ser aguas, va a ser inundación. Sí, claro. Y pone en evidencia que Maduro, que tenía que entregar el informe presidencial obligatorio por constitución el 4 de enero, lo entregó hasta hace 2 días, posponiéndolo 2 veces, violando la constitución, alterando el Estado de Derecho, es decir, todas las cosas que pueden suceder en un país como ese, y no presentó reformas importantes, apenas mencionó una y agregó un que, tipo de cambio más, 4, cuando había 3, ahora puso 4 tipos de cambio. Correcto, y además agregó nada más que iba a abrir a discusión pública la posibilidad de levantar el precio de la gasolina, eso fue el Caracazo del año 88, de manera que eso va a ser muy difícil y yo creo que va a haber un problema grave, pero sí hay una inconformidad en el sector militar que es muy evidente y que se está representada en ese grupo. Vamos a aterrizar porque ya insisten persistentemente en que tenemos que aterrizar. ¿Verdad?